10 minutos, estamos aquí en la frecuencia modulada de FM Resistencia 90.3 y como les anunciábamos, tenemos visitas quienes son parte de la organización y la realización del séptimo Congreso de Historia del Chaco y sus pueblos que se realizará desde pasado mañana en Presidencia Roque Sáenz Peña. Y estamos hablando de la doctora María Laura Salinas, ¿digo bien? Sí, muy bien. Y el profesor Eduardo Casibrodiuk. Dice bien. También lo dije bien. ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto que estén acá. Buenas tardes y muchas gracias por invitarnos. Bueno, el hecho concreto es que vamos a dar el cómo, dónde, cuándo y por qué. El Congreso en Sáenz Peña, ¿no? Sí, pero contarles a ustedes que la Junta de Estudios Históricos del Chaco está llevando adelante este tipo de congresos ya hace un par de años, ¿no? Ajá. Por ejemplo, el primer congreso lo llevamos adelante en Charata, el segundo fue en Castelli. ¿Este año? No. En años anteriores. Este congreso es un congreso anual. Ajá. ¿Sí? La Junta decide salir al interior, ¿no? Si bien dentro de la Junta hay miembros de distintos lugares de la provincia del Chaco, la Junta toma la determinación, juntamente en la presidencia de María Laura Salinas, de salir al interior a llevar adelante este tipo de encuentros. Por eso le decía de que no es el primero, este es el séptimo, y lo hemos llevado adelante en Charata, Castelli, Las Breñas, Fontana durante la pandemia, y ya este es el tercer año que lo estamos haciendo en Sáenz Peña. Tiene la organización o el apoyo, por lo menos, del Ministerio de Cultura de Educación de la provincia, ¿no? Sí, en realidad la Junta pertenece al ámbito del Instituto de Cultura Ajá. de la provincia. Y en ese marco también pedimos el auspicio, del Ministerio de Educación de la provincia del Chaco, más auspicios del Instituto de Cultura, bueno, claro, y de otras entidades. Y se realizará desde pasado mañana hasta el fin de semana. Hasta el viernes. Hasta el viernes. 19. Jueves 15, viernes 16. Ahí estamos. Jueves 15 y viernes 16 en Presidencia Roque Sáenz Peña. La inauguración se lleva adelante el miércoles 14, pero las actividades académicas, podríamos decir, se llevan adelante el jueves y el viernes. En el Club Social, tengo entendido, Club ¿no? Social, sí, de Presidencia Roque Sáenz Peña, que es un lugar muy antiguo para los que son de Sáenz Peña y la zona, que habrán conocido, un lugar donde se reunía mucho la localidad de Sáenz Peña, hacer recepciones, fiestas y demás. Y ahora se recicló, se reestructuró y quedó un muy lindo salón con distintas divisiones. Un lugar típico de Sáenz Peña, prototípico podríamos decir, ¿no? Sí. Y que por suerte ahora nos dicen que está refaccionado, está totalmente nuevo y con muchos espacios para este tipo de actividades, claro, ¿no? Salones. Tuvimos la experiencia en años anteriores de que se lleva adelante en el famoso viejo cine monumental. Cine español, porque ahí están los dos cines juntitos. Hay un espacio cultural muy interesante. ¿Y qué tipo de actividades tienen? Primero, la expectativa de asistencia, ¿cuál es? ¿Esperan mucha gente? Sí, bueno, según nos informan los organizadores locales, que allí está la Subsecretaría de Cultura del municipio de Sáenz Peña, nos dicen que ya hay 250 inscriptos, asistentes. Y como tiene el auspicio del ministerio, los docentes pueden gestionar su licencia para poder capacitarse, digamos. Entonces están inscriptos esa cantidad de personas, más los expositores, que son los que van a ir a desarrollar sus conferencias. Claro, y las actividades previstas, ¿cuáles son básicamente? ¿Exposiciones? Decía recién que ya están anotados seguramente y determinados quienes lo harán. ¿Y qué otro tipo de talleres? Sí, bueno, el miércoles se van a hacer actividades para docentes específicamente, una actividad que se llama Aulas con Historia y también otra referida a documentación, que van a trabajarla docentes específicamente en aulas talleres. Pero eso dentro del acto de apertura. El acto de apertura que va a ser el miércoles 14, donde ahí se hace toda la apertura, bueno, la información general, y se aprovecha todo el miércoles desde la mañana hasta la tarde en esas aulas, talleres. Y la actividad fuerte comienza el jueves 15
con la invitación de un conferencista, que es un abogado, doctor en Derecho, el doctor Dardo Ramírez Braschi, que es titular de la Cátedra de Historia Constitucional del Derecho en Corrientes, y él va a dar una conferencia que se llama República y Federalismo en la Reforma de la Constitución Nacional de 1994. ¿Por qué? Porque a este congreso lo pusimos en homenaje a los 30 años de la Reforma Constitucional. Nacional y provincial. Que se hizo en el 94. Claro, recordará Santa Fe, ¿no? Sí, ese año tan importante que nos movilizó, claro, con personajes que habían surgido como representantes chaqueños, ¿no? Recuerdo el caso de Elisa Carrió, que fue nuestra representante acá, el doctor Ernesto Meder también, que fueron representantes en esa tarea de la reforma de la Constitución. No me acuerdo otro representante. Que fue de alguna manera fundacional, ¿no? Porque claro, hacía muchísimos años que no se... Y además también con algo que hoy se pide mucho, que es el consenso entre dos líderes políticos de ese momento para conseguir un bien... Una decisión, claro, que favorezca... Después del Pacto de Olivo. Claro. Que fue justamente una de las exigencias, podríamos decir, de Menem. Ahora, los resultados que dieron esas reformas ya es para otra discusión. Pero fueron años de mucho trabajo, fue un año de mucho trabajo. Y este doctor hablará sobre eso. Sobre eso. Él es abogado y nos pareció invitar a un conferencista vinculado a la historia de ese momento, que nos relate un poquito, bueno, el contexto, tanto en Chaco, Corrientes, bueno. Porque el doctor también es miembro de la Junta de Estudio Histórico de Corrientes. Ajá. Entonces, tiene muchos conocimientos al respecto, ¿no? Ha trabajado mucho también la historia de Corrientes, esa historia, no solamente la nacional, sino la colonial también ha trabajado. Sí. ¿Y qué otros exponentes u otros temas están previstos? Bueno, ¿querés comentarlo vos? Contarle nomás, nada más que cuando se hace la convocatoria, para que puedan, para que podamos recibir los trabajos, porque la idea es que cuando decimos que la Junta sale al interior, la idea es que podamos intercambiar, analizar, trabajar con la gente que investiga en el interior, con aquellos que hacen el trabajo, que escriben un libro, que cuentan una historia social, que trabajan en las instituciones. Entonces, este congreso tiene una serie de mesas, mesas temáticas que abarcan la cuestión política, la cuestión económica, la cuestión cultural, la cuestión patrimonial. Entonces, este congreso está dividido en mesas determinadas. Y hemos recibido muchos interesados en exponer, y lo que decía bien Eduardo, y hablábamos contigo antes del aire, el tema de que por ahí no son investigadores científicos, sino que son vecinos, o algunos son personas que fueron maestros o están jubilados ya y se han dedicado a rescatar la historia de su familia, de su barrio, de su localidad, que han hecho entrevistas, y eso es lo que nos interesa que participen, ¿no? Y es importantísimo, ¿no? Porque se da una apertura, porque muchas veces desde la academia se forma como un aura de elitismo, ¿no? Si no se sigue la metodología adecuada, no es considerada, ¿no? Pero dar la bienvenida y la inclusión al conocimiento, entre comillas, vulgar, es absolutamente ventajoso. Totalmente. Es de avanzada. Sí, por ahí uno, si plantea algunos temas para que la audiencia comprenda, digo, por ahí, investigaciones de Colonia Popular Chaco, por ejemplo, estamos hablando en una mesa, ¿no? Una mesa de patrimonio y gestión cultural en el Chaco, la revalorización de la obra del arquitecto Bruno del Mónico. Digo, por ahí... Que fue un arquitecto muy importante, autor de muchas de las casas más importantes y tradicionales de la arquitectura resistencial. La génesis de Quitilipi, Don Smith, allá de la zona del Impenetrable, nos trae desde un fortín a Villa, la historia de Barranqueras con Marcos Altamirano, el presidente de la Junta, el doctor Antonio Gravavac, también va a trabajar el régimen municipal. Digo, temas muy variados, ¿no?
Hay un grupo muy interesante de una mesa de biólogos, pero que están trabajando con cuestiones históricas. Por ejemplo, el tema de los cuadros que se llenan de bacterias o de... Y bueno, cómo tratarlos, como cuadros históricos, cosas muy interesantes que nos hacen pensar en el cruce entre disciplinas, no solo la historia, se sino... convierte en interdisciplinario, así ¿no? es, Porque la historia es eso, porque ¿no? el aporte no es solamente historiador, acá tenemos estudiantes, tenemos ingenieros, tenemos arquitectos, policías también. Policías, hay una representación del Museo Policial. A ver, Pedro Ojeda, que pertenecía al Museo Policial, presentará las mujeres policías más sobresalientes de la institución. Digo, temas así, muy variados, que tocan aspectos, por eso le decía, sociales, políticos, económicos y patrimoniales. Y que además sirven de disparadores para las ganas de inclusión de mucha gente que se encuentran con aspectos cotidianos, normales, vividos por cada uno. Así es. Un tanto alejados del tecnicismo que por ahí se podría porque pedir, ¿no? nosotros tenemos espacios donde nos reunimos, donde la academia se reúne y bueno, son espacios donde aparece esa perspectiva. Pero este es otro tipo de congreso, un congreso donde nosotros queremos que la gente participe, que nos cuente sus trabajos, también para pensar entre todos esta historia del Chaco desde todos los lugares, claro. ¿no? Que creo también en la publicación que se podría dar de cada uno de esos trabajos, ayuda para la divulgación, porque lo académico muchas veces está tan estructurado en cuanto a la metodología que se utiliza que queda lejos de el entendimiento de mucha gente. Y además no se difunde porque queda en un circuito muy cerrado. Entonces, la Junta también tiene una revista que sale anualmente, donde se publican estos trabajos, algunos, porque no podemos publicar todos por una cuestión de fondos, pero bueno, en esto nos ayuda mucho la editorial Contexto y el Instituto de Cultura para subsidiar esta revista donde se publican algunos de estos trabajos, ¿no? Todos los recortes que se dan hoy en la universidad pública, fundamentalmente presupuestarios, ¿afectan de alguna manera la tarea que ustedes puedan realizar en forma específica? Y eso nos lleva un poquito a otro ámbito, desde el ámbito de la universidad. Bueno, yo soy profesora universitaria, hoy estamos de paro. Claro, hoy, mañana y pasado. Entonces, sin dudas, los subsidios para investigación que eran específicos o algún tipo de acción concreta vinculada que era subsidiada para estos campos, bueno, hoy están recortados. Claro. Entonces estamos con los sueldos, esperando a paritarias y demás, pero además está todo lo que es el fondo de la investigación, que es lo que nos estaría faltando, ¿no? Lo mismo en el CONICET, que es otro de las áreas afectadas en este aspecto, ¿no? De todas maneras, las expectativas para este 7º congreso son muchas, están ahí expectantes, muchísimas, ansiosos seguramente. Y además, ¿no? es mucho trabajo. O sea, si bien la Junta es responsable de la organización, podríamos decir, y también de la cuestión académica, hay una organización ejecutiva que la hace el municipio de Presidencia Roque Saspeña, ya este el tercer año. Hay gente que está trabajando ad honorem, becarios que trabajan ad honorem para armar los programas, para seleccionar las disertaciones, para organizar también la cuestión de la presentación del libro, porque son 2 jornadas donde vamos a tener como una especie de talleres, charlas cortitas, breves, concretas, un espacio para la ida y vuelta, las preguntas y al autor de esa ponencia, pero también la presentación del libro. Por ejemplo, Marcos Altamirano presentará Belgrano, El hombre y su legado. Acá están los otros. Acá tenemos, por ejemplo, el libro de Charri, Literatura y Patrimonio Cultural, el libro de Grababá, que habla sobre los inmigrantes croatas en el Chaco. O sea, hay una serie de presentaciones. Libro que habla sobre... Hay 2 más que me parecen interesantes. Voy a hablar de Nelia Zárate, habla sobre Pinedo, General Pinedo. Mercedes Monzón, que está trabajando un libro, Mi alumno de la guerra, porque está describiendo la historia de su alumno que fue a la guerra de Malvinas. A ver, temas muy contemporáneos. Nuestra historia del Chaco es riquísima. A veces uno cree que si bien es una historia, tiene una historia joven en su
en su provincialización desde 1951 en adelante, tenemos un Chaco territoriano, un Chaco de la gobernación, digo, un Chaco del periodo colonial. La profesora maneja muy bien esa cuestión, ¿no? De ese Chaco que muchas veces uno no conoce, y vemos trabajo de los becarios que están haciendo aproximaciones muy interesantes al respecto. Que en su momento también creo haber leído, por ejemplo, la vida y el paso de Horacio Quiroga en la provincia del Chaco. Sí, ¿no? sí. Un dato poco conocido, pero que también seguramente vale la pena indagar más allá de lo que ya se conoce, ¿no? Sembrando algodón, ¿no? Por acá, por la zona de Basail, sí, por ahí. Muchos testimonios de viajeros que pasaron por el Chaco, por Resistencia a principios del siglo XX, y que dejan sus notas sobre cómo era la ciudad, cómo la vieron, quiénes vivían acá. Bueno, son aspectos muy interesantes. O sea, ustedes me corregirán, pero los expositores en este caso hablan sobre publicaciones ya efectuadas, sobre libros ya concretados o no. Son trabajos que ellos ofrecen. Ajá. Algunos pueden estar en línea, otros pueden estar publicados y otros son trabajos que recién los estamos viendo. Claro, y ¿existe algún tipo de relación o podría existir entre la UDN, por ejemplo, y la posible publicación de esos trabajos? Y son gestiones un tipo de articulación, que podemos hacer porque, bueno, muchos de nosotros trabajamos en la UNE y, bueno, entonces también puede hacer. Ahora nuestra publicación está realizada por el Instituto de Cultura y ellos buscan una editorial que nos acompañe, ¿no? Y en la revista que poseen, ¿se pueden publicar parte o la totalidad de esas investigaciones? Esa es la idea. Entonces surge también, no sé, la inquietud de que todos aquellos que tienen algún tipo de iniciativa sobre trabajo, sobre recuerdos, sobre monografías, se animen. Así es. Que no se queden con la idea, ¿no? Y ya sea participando del Congreso o comunicándose con la Junta para contarnos sus estudios, inquietudes y demás, y nosotros también poder orientarlos y bueno. Porque se trabaja generalmente la historia institucional de un lugar, de un pueblo, por ejemplo. Claro. Pero es fundamental trabajar la historia del panadero, del carnicero, del primer comerciante, y vas construyendo esa historia, una historia colectiva, ¿no?, de la comunidad. Y además, con fotos, que las fotografías son muy importantes, cuántas familias tienen fotos antiguas, y eso que es importante para recuperar también. Nuestro Chaco es un Chaco de una inmigración interna muy rica, de correntino, de salteño, de santiagueño, de santafesino, y de una inmigración externa también muy rica, ¿no? Entonces hay muchos vestigios históricos de todo ese proceso, ¿no? Estamos recordando este año los 100 años de Napalpí. Hay un trabajo al respecto también para destacar, ¿no?, esta cuestión. Además, entendiendo también que todo aquel que quiere investigar, aunque no tenga el título de investigador, crea su propio objeto de estudio. Es decir, es él el que puede llevar adelante, ¿no? Así es. Y lo que vemos acá son muchas iniciativas personales de estos libros publicados que se van a presentar, de personas que se subsidiaron su libro, ¿no? Que hicieron todo el esfuerzo, o a veces su municipio. Bueno, hay mucho interés por parte de los distintos lugares, las localidades, de tener su historia. Entonces muchas veces los municipios subsidian un libro. Claro. Y en el estado de arte, digamos, de las investigaciones o los tipos de investigación que se hacen en el Chaco, ¿hay alguna línea que se expresa con mayor cantidad, por ejemplo, historias de vida, alguna historia de casos, biografías, o bien se van a aspectos más institucionales? Y hay un poquito de todo. En los últimos tiempos, Eduardo, también, si querés complementar, pero hay mucho interés por la historia reciente. ¿Es historia lo reciente? Y bueno, sí, hoy historiográficamente hay una corriente que es antes se decía, bueno, tenían que pasar 50 años para que sepamos bien cómo terminó el proceso. Bueno. Algunos dicen, perdón, ¿no? Lo ocurrido menos de 10 años es política, no es historia. Y pero sobre no sé todo, si vale. Era un espacio que habían ocupado mucho los periodistas, ¿no? Haciendo, qué sé yo, personajes como La Nata o como, no sé, Majul,
Estoy pensando en distintos periodistas que habían trabajado mucho en la historia reciente. Y hace un tiempo, una década aproximadamente, un poquito más, los historiadores empezaron a introducirse, a construir ese campo de la llamada historia reciente. Entonces se está trabajando mucho la dictadura, que es un tema que interesa mucho. Pero sobre todo nuestro Chaco provincial tiene trabajos muy lindos que se están logrando ahora, pero a veces esos trabajos no llegan a las escuelas. Claro. Entonces nuestros alumnos no saben quién fue el gobernador hace 2 gestiones atrás. Y eso es parte de la historia también. Entonces, trabajar esas cuestiones yo creo que son importantes, ¿no es cierto? Este Chaco tan diverso que tenemos. Así que hay trabajos de la historia del Chaco reciente muy buenos. Y también de otros periodos. De otros periodos también desconocidos, como dije hoy, la etapa hispánica. Claro. En esa realización de trabajos o de investigación, ¿tienen aún mucha influencia los historiadores históricos o clásicos del Chaco, aquellos que ya están insertos, digamos? Sí, hay personajes como, no sé, un Guido Miranda, claro, un López Piacentini, que para nosotros son claves, que jamás... No se los puede ignorar. No se los puede ignorar, desestimar, porque son quienes señalaron el camino. Después, por supuesto, se puede complementar, se puede ampliar, pero todo debe ser revisado. Claro. Porque indudablemente su aporte fue clave para el ¿Hay aspectos de la investigación o la indagación que alguien quiera hacer que puedan ser considerados tabú? Por ejemplo, el tema de la represión en el Chaco. ¿Se anima mucha gente a investigarlo? ¿Queda alguna rémora de algún tipo de temor? Sí, nosotros tenemos, por ejemplo, en el Instituto de Investigaciones Geohistóricas, que es donde yo trabajo, tenemos una línea de investigación sobre el tema de la dictadura. Entonces se están trabajando temas como Margarita Belén o también todo el contexto de la dictadura en el Chaco. El problema de esta historia es que hay poca documentación. No tenemos suficiente documentación, ¿no? Entonces se trabaja mucho con los protagonistas, si es que están vivos, algunos con muchas entrevistas, con los diarios, con la prensa, haciendo por supuesto un cruce entre la prensa, los pocos documentos que hay, los testimonios, pero es un desafío. Pero además también con la posibilidad de la historia viva. Sí, ¿no? Sí, bueno, acá el Museo de la Memoria tiene un registro también, que se llama RUC, que es registro... la verdad, y bueno, ellos hacen investigación, inclusive hasta llegaron a contactar con antropólogos forenses para hacer una serie de trabajos. Y tienen un registro interesante que se podría llegar a consultar al respecto, porque tienen entrevistas también sobre esa temática, ¿no? ¿Hay algún tipo de posibilidad de sesgo en la indagación o por lo menos en la publicación de las indagaciones? Y... la verdad que todo el panorama ahora está como reestructurándose. La historia para mí, la historia para mí no es objetiva. Siempre tiene un toque de subjetividad. Porque uno es protagonista, directa o indirectamente, de ese proceso, ¿no? Entonces cuesta mucho ser objetivo. Claro, estamos hablando con la doctora María Laura Salinas y el profesor Eduardo Casibrodiuk, quienes nos están hablando sobre la realización del 7º Congreso Historia del Chaco y sus pueblos, que se realizará desde pasado mañana en el Club Social de Presidencia de Roque Sáenz. Y lo aprovechamos que están acá para hacerle algunas preguntas y algunas preguntas que van más allá del tema específico, ¿no? Pero creemos que son sumamente interesantes, ¿no? Ajá. Esto que decía Eduardo, retomo un poquito, cuando nosotros estudiábamos historia en la escuela secundaria, leíamos el libro de Ibáñez o no sé, cualquiera de los otros, Astolfi, claro. Y claro, para nosotros esa era la verdad de lo que había pasado, no era lo que había pasado. Hoy en día, la historia, por supuesto, sabemos que está escrita por hombres, por historiadores, que hacen interpretaciones de una realidad, pero ninguno tiene la verdad. ¿No se podría hablar entonces y utiliza el potencial de la verdad histórica? Y es muy... cuando alguien quiere, no me sale la palabra, cuando alguien aspira demasiado porque
la verdad que yo puedo comprobar con cierta documentación, mañana puede aparecer otro documento, un testimonio o algo, y me cambia, ¿no? Entonces, es una ciencia en permanente construcción y debate. Claro, las verdades de hoy son las mentiras del mañana, dice alguien, ¿no? Sí. O sea, hasta que eso, salga alguien y pueda... Sí, por eso cuando alguien aparece diciendo, bueno, yo tengo la verdad, lo que pasó, yo estoy siendo, este es un dato objetivo, y es muy relativo, ¿no? Porque lo que es objetivo para él puede ser para mí, ¿no? Como la verdad, ¿no? Sí, bueno, también hablando de temas en particular, digo, las mujeres en la historia, las mujeres chaqueñas en la historia, ¿no? Eso también está muy bueno. Creo que el Museo del Hombre había iniciado una pequeña muestra de mujeres protagonistas en la historia, y desde la facultad también. Pero digo, por ahí hay temas, ¿no? que se ofrecen y otros no. ¿Cómo? Nosotros tenemos, por ejemplo, un ingeniero que trabaja en INTA, y él ha trabajado la distribución del lote tal, en tal lado, en tal... Digo, y está muy bueno porque lo hace con las familias criollas en el lugar, y digo, son miradas distintas de entender ese proceso en el lugar. Como por ejemplo, y acá tomo un aspecto específico, las visitas de María Eva Duarte de también. Perón, de Evita el Chaco, ¿no? Sí, y la construcción de lo que hoy es la Universidad Nacional Nordeste aquí en la provincia, que hace poquito tiempo fue tratada y está siendo tratada a través de un documental que está haciendo esta emisora, que lo está haciendo Atilio Velázquez, con datos desconocidísimos, podríamos decir, para la mayoría. Bueno, de los 3 viajes de Evita, se hizo una pequeña investigación, porque ella vino en el 46, vino en el 47 y en el 49, para lo que sería un centro de interpretación acá en Puerto de Perón. No sé si se activó o no, pero es muy interesante los viajes de Eva Duarte en el nordeste argentino, porque hay provincias que no las conoció, que no las pudo recorrer. Misiones, por ejemplo, y Formosa, pero lugares donde recorrió Corrientes, Chaco en estas 3 oportunidades. Y que Marcelo Nieto había hecho esa muestra con las fotografías. Pero no está acabado el tema, obviamente, ¿no? Por suerte, ¿no? Y nunca hay ningún tema. El tema es que esta mujer, 7 años solamente de vida prácticamente en su protagonismo político, dejó una marca imborrable en la historia. Sí. Además también el artífice de la provincialización del territorio, ¿no? También, ahora que estuvimos la semana pasada de aniversario, bueno, también eso es muy significativo. Esto es importantísimo, creemos, para quienes nos gusta la historia. Quienes hablan, y perdonen la primera persona, desde la lectura, ¿no? No desde el punto de vista de investigación metodológica, pero siempre está abierta la posibilidad de la indagación, de descubrir nuevos temas. Totalmente, y por eso señalo mucho esto de que construimos esta historia del Chaco entre todos, ¿no? Con la gente que está formada en el campo de la historia, y también con quienes se interesan y pueden aportar datos, información. ¿Y cómo está la materia? Además, en el interior vamos a encontrarnos con varios institutos de formación docente. Algunos se especializan en historia y otros de formación de docentes primarios, y esto les viene muy bien. ¿Y cómo está no sé si tienen el dato, a lo mejor sí, de la matrícula en el profesorado y en la licenciatura de historia? Muy escaso. Está pobre, ¿no? Ha caído muchísimo la matrícula, no solo en la universidad, sino también en los terciarios. Que ese es un dato que no nos pone para nada alarmante, contentos, porque la gente no se está inscribiendo en las carreras universitarias y tampoco en los terciarios. Entonces, bueno, me parece que es un dato que debemos conocer, que la sociedad lo conozca y revisar qué está pasando, por qué, cuál es el motivo, aunque tenemos algunas ideas, ¿no? de qué es lo que está pasando. Además de entender que hay muchísima historia escrita, por ejemplo, sobre las misiones jesuíticas en Misiones. El profesor Meder, bueno, fue un especialista en eso, ¿no? Y releyendo su obra uno descubre aspectos que
tal vez les sirvan cuando va a las ruinas de San Ignacio. Y justo hoy estuvimos en una reunión con la directora de turismo de acá del Chaco, con Verónica, y hablábamos de las misiones jesuíticas de resistencia, porque acá tuvimos nosotros la reducción de San Fernando, y qué importante sería armar una ruta jesuítica o franciscana también, porque tenemos San Buenaventura del Monte Alto, y poder, ante un eventual visitante, armar ese circuito, hacerle recorrer. Entonces estamos pensando en algunos proyectos para vincular, bueno, lo que estamos haciendo nosotros desde la historia con las instituciones para poder lograr esas actividades, ¿no? Ojalá que se concrete, sí, ¿no? Sí. Bueno, volvamos al comienzo. Sí. Recordemos, por favor, la concreción de este 7º Congreso, digo bien, Historia del Chaco y sus pueblos, acá en la provincia, que era el motivo específico de la visita a ustedes. Nosotros abusamos y nos fuimos por todos los temas, pero nos encanta. Así que bueno, los esperamos en Roque Saspeña, el 14, 15 y 16 para este 7º Congreso de Historia y sus pueblos. Vamos a cerrar el Congreso con la incorporación de un miembro a la Junta. La Junta tiene esta característica de ir incorporando todos los años miembros, y su charla de ingreso va a ser justamente una mirada sobre los periódicos locales antes del conflicto de 1982, porque él es un veterano, es un combatiente de Malvinas, Martín Bax, que a su vez también es ingeniero, director del Museo de Malvinas. Tiene dos libros también, uno que habla sobre todo el proceso histórico de las Islas Malvinas, y otro que cuenta su historia como, podríamos decir, un soldado común y corriente. Bueno, eso será con cripto presentado. Esto lo vamos a cerrar el viernes a la tarde. El cierre del Congreso cierra con la exposición de Martín Bach y su incorporación a la Junta. Entonces el Congreso, vamos a retirar todos los datos desde pasado mañana. Miércoles 14, empieza a las 9 de la mañana, durante la mañana y la tarde del 14, el 15 y cierra el 16 a la tarde. En Presidencia Roque Saspeña, en el Club Social. Perfecto. La apertura la va a llevar adelante el presidente de la Junta, el doctor Antonio Braga, y el intendente de la Municipalidad de Presidencia Roque Saspeña. A quien seguramente va el agradecimiento, porque el apoyo es importantísimo, ¿no? Sí, y a la secretaria de Cultura, Alicia Gaña, que también es miembro de nuestra Junta, que es la que favorece que podamos estar allí. Muy bien, estuvimos conversando aquí en CIR Retórica con la doctora María Laura Salinas, el profesor Eduardo Casibrodio, sobre este 7º Congreso de Historia del Chaco y sus pueblos. Muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias, Pedro.